es el mismo hoy y ayer. Hay esperanza en tu nombre. Eres el fuego que arde en mí. Eres el Rey, te exaltamos a ti. Todo el mundo, cante juntos. Todos a gritar a toda voz. El cielo canta hoy de su esplendor. Que resuene aquí la adoración. Vamos a vivir para ti. Eres mi aire, mi respirar. Cambiaste mi vida con tu verdad. Principio y fin, nadie como tú. Eres el Rey, para ti cantaré. Todo el mundo, todo el mundo cantando. Cante juntos por siempre. Oh, 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 oh. Todos a gritar a toda voz. El cielo canta hoy de su esplendor. Que resuene aquí la adoración. Vamos a vivir para ti. El gozo de Dios, mi fuerza es. 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 Todos a gritar a toda voz. El cielo canta hoy de su esplendor. Que resuene aquí la adoración. Vamos a vivir para el gozo de Dios. Mi fuerza es el gozo de Dios. Mi fuerza es el gozo de Dios. Mi fuerza es el gozo de Dios. Mi fuerza es. Buenas noches, de regreso aquí con ustedes después del programa anterior, que fue tremendo programa, pero aquí estamos comenzando la noche de hoy. Este es el día que ha hecho el Señor. Recuerde, este programa de Clamor en la Noche se origina en los estudios auxiliares de la Cadena de Milagro en Cataño, Puerto Rico, que es a cruzar la bahía de San Juan. Será de 12 de la madrugada, de la medianoche, a 1 de la madrugada. Quiere decir que este programa se transmite cerrando el lunes, o cerrando el martes, y cerrando el miércoles, el jueves y viernes, y entonces abriendo el día siguiente, que es el lunes, el martes, y así, y luego el viernes en la noche cerramos estos programas y terminamos un día. Es de lunes a viernes, en otras palabras, de lunes a la medianoche, que viene siendo martes, y así, y hasta viernes a la medianoche, hasta la 1 del sábado en la mañana. Este programa se transmite de 9 a 10 de la noche en Facebook, es decir, que lo pasamos de un lado a otro. Esperamos que la gracia del Señor sea con todos ustedes y que ojalá que el día de hoy le haya sido bueno. Y es bueno porque es el día que ha hecho Dios. Y lo bueno de todo esto es Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo creo firmemente en esto. Creo que Dios está en control, hermano. No hay que tener miedo. Si hay una tormenta en la barca, si la tierra tiembla, dice, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y David dice, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar y esperamos en Él.
Así que dice: los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Así que no importa lo que le haya pasado en el día de hoy, échelo atrás, sánese, perdone, sobrelleve, busque que todo pensamiento maligno, de desánimo, de mentira del diablo, dice: en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo bueno, en esto pensad. Póngase a pensar en que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Póngase a pensar que usted no está solo, que aunque su padre y su madre lo dejaran, dice la palabra, Jehová con todo te recogerá. Ponte a pensar lo que Jesús dijo en Lucas 1:37, porque nada es imposible para con Dios. Ponte a pensar que Dios te ama y te ama de tal manera que murió en la cruz por ti. Ponte a pensar bien, bien claro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, que Él no ha cambiado. Ponte a pensar que si tú echas tu carga sobre Él, Él te sostendrá. Ya tú no puedes con la carga, échasela a Él. Y todo lo malo que haya pasado en el día de hoy, úsalo como un peldaño, como una escalera para acercarte más a Dios, porque sé que es doloroso a veces, pero algo bueno viene detrás de todo esto y sobre todo somos consolados. Dice: yo me voy, dijo Cristo, pero dejaré a uno, que es el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros. Y Él os guiará a toda verdad. Es decir, no estamos solos. Tenemos el Consolador, el Espíritu Santo ahora mismo que te está consolando. Sabe que hay días que yo estoy tan turbado, estoy tan confundido, ¿sí? Así como usted lo oye, que no sé qué hacer. Me tiro y siento de momento que algo por dentro se conmueve y empiezo a llorar. Y no es de mí, es el Espíritu Santo expresándose en mis lágrimas, en mi gemir, en mi llorar, en mi expresión. Lo que siento por mí, lo siento por dentro, y Él está contestando esas peticiones, y él está peleando la batalla por mí. Y estoy ahí llorando. Porque Pablo dice en Romanos que el Espíritu gime por nosotros, con gemidos indecibles. Y yo tengo una historia de esto, una experiencia. ¿Sabes qué? Cuando Dios me llama, Dios me llama con mano fuerte. No voy a entrar en todos los detalles, pero mi abuela, mi mamá oró mucho para que yo viniera a los pies de Cristo. Y luego cuando vengo al Señor, salgo del seminario, después de 2 años internado allí, y empiezo a predicar por la isla de Puerto Rico. Pero entonces yo sabía, porque un año antes de entrar al seminario, óigalo bien claro, yo tuve una experiencia con Dios. Y bueno, voy a Nueva York. Esta experiencia que tuve en el transcurso del desarrollo mío con Dios. Yo no sé qué es lo que Dios quiere en mi vida, pero había conocido durante las pruebas que tuve cuando llegué a Puerto Rico, conocí a un evangelista que se llamaba Rafael Maldonado, y su hermana iba a la iglesia que yo asistía. Entonces yo me recuerdo que yo, que tenía ese entusiasmo de aprender, pues yo iba a la casa de este hombre, de este siervo de Dios. Yo no entendía la prueba por la cual Rafael estaba pasando. Ya él pasó a morar con el Señor hace años y no sé si su hermana está viva, pero pues yo vivía en un pueblo que llaman Bayamón, donde yo nací, y había regresado de los Estados Unidos y convertido, y voy a esta iglesia que queda en una urbanización llamada Lomas Verdes. Y caminaba con mi abuela siempre a la iglesia, aún después que me gradué del seminario. Pero iba a la casa de Rafael Maldonado, he sido un evangelista. Bueno, quiero hacer esta historia para introducir el programa de hoy. Entonces, iba a esta casa que quedaba en Lomas Verdes, y yo siempre lo veía él sentado. La hermana de él vivía más arriba, pero él vivía con su esposita allí en esas casas. Estoy recordando poco a poco.
Y él siempre estaba en un sillón en el balcón de la casa y se sentaba conmigo a hablar de la Biblia. Una cosa tremenda. El hombre era un tremendo hombre de Dios. Ese hombre había pasado por una situación en su vida y había pasado por un fracaso en su vida y él mismo se metió, se humilló delante de Dios. Era uno de los evangelistas dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal. Era miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal y era uno de los hombres que Dios usaba. Bueno, cuando él pasa por la prueba que pasa, se retrae en la casa como por 3 años. Y en esos años yo hablé con él y aprendí muchas cosas de él. Bueno, ¿qué sucede? Una vez, escuche bien esto, una vez que ya yo he pasado por todo esto, pues doy un viaje a Nueva York, Rafael ya habían pasado como 3 años y Dios lo estaba levantando y era tanto, hermano, que fue a la República Dominicana y la gente tocaba como en el tiempo de los apóstoles la ropa de él y se sanaban. Era un hombre con un ministerio profético. Entonces, y era tremendo. Bueno, está predicando en una iglesia de Dios Pentecostal que quedaba en la calle 1, en el Bajo Manhattan. Creo que quedaba en la calle 1, por allá bien bajo Manhattan. Yo sé que era una iglesia de Dios Pentecostal y yo voy a esa iglesia. Yo estoy de visita en Nueva York. Estoy comenzando mi vida cristiana, mi vida con Dios, pero yo aún en ese momento yo no entendía lo que era el Espíritu Santo todavía. Entonces, cuando paso por todo este proceso, estoy sentado en la parte de atrás de esta iglesia en un culto, creo que era un viernes en la noche. Y sabiendo que Rafael Maldonado estaba ahí, yo fui a verlo. Y la cosa fue que el Espíritu Santo empezó a moverse. Entonces yo estaba comenzando mis pasos ministeriales y con Dios y todo esto. Entonces paso y me siento allá atrás. Y de momento viene una hermanita dando vueltas en el Espíritu. Yo nunca he dicho esto aquí. Esta es la primera vez que me estoy recordando. Estoy tratando de ubicarme en el tiempo exacto porque estoy buscando en la memoria. Sé que esto fue comenzando mi vida ministerial y mi vida cristiana. Y me recuerdo porque en ese proceso que yo tuve, pasaron muchas cosas interesantes. Bueno, yo desconocía este asunto de profecía. Entonces estoy sentado ahí atrás y empieza una hermanita a dar vueltas en el Espíritu. Y dar vueltas con un trompo y me agarra a mí por aquí y me quiere llevar. Yo, como no entiendo eso, en mi ignorancia, digo, Señor, reprenda al diablo. Y sentí eso que me rechazó. Tú no estás reprendiendo al diablo. Y por eso es que hay que tener cuidado, porque Dios, no, eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es cualquier cosa, ni es porque uno se equivocó. Yo me equivoqué. Cualquiera diría que blasfemé. No, Dios dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios es un Dios de misericordia, por eso hay que tener cuidado con todos esos locos que andan por ahí predicando. Mira, esto hizo blasfemo. No, yo no blasfemé porque dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo creía que aquello era el diablo. Por eso Dios no condenó a Larkin. El doctor Larkin fue en 1800 y pico, a finales del siglo, comienzo del siglo XIX, el hombre que escribió Dispensaciones. Ese era un bautista que no creía en el bautismo del Espíritu Santo, que creían que el doctor Larkin creía que los pentecostales eran instrumentos del diablo y que eran demonios de espiritismo y de cuánta cosa había. Pero Dios es un Dios justo, pero era un hombre de Dios. Claro, eso era lo que Larkin había aprendido. Para la década del siglo, en 1800 y pico, en ese tiempo, en ese momento de la historia, en esos primeros, yo creo, siglo XVII, XVIII, todo eso, había una ignorancia hasta fines del siglo XVIII que se empieza a entender lo que es el movimiento, el renacimiento de lo que es Pentecostés, porque había pasado un tiempo de oscuridad, un tiempo donde habría que buscar bien en la historia dónde hubieron algunos movimientos, porque empiezan por ahí a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, que empieza a haber un movimiento del Espíritu Santo entre diferentes grupos. Y
Y de eso podemos hablar, pero lo que quiero decirles es que Dios no culpa a Larkin. Larkin estudió lo que le enseñaron. Y Dios es justo, hermano. Dios dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, usted sabe lo que está haciendo. Innatamente cuando usted está adulterando, aunque no haya estudiado la Biblia, usted sabe que está adulterando, está fornicando, usted sabe que lo que está haciendo no es normal, si está practicando el lesbianismo, el homosexualismo, todo lo que sea fornicación, crimen. Hay una cosa, Señor, que su conciencia mismo le dicta, pero hay unas cosas espirituales, misterios que usted no los entiende. Entonces Larkin, a él le metieron en el seminario, en ese tiempo que él creció, le metieron en la mente que esto del bautismo, de las lenguas, todo esto era del diablo. Bueno, en su libro, pero Dios lo usa para darnos la revelación, la interpretación bíblica de las dispensaciones. Eso es, usted lo estudió en el seminario, las diferentes dispensaciones, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley, la disposición de la, así por encima, de la disposición de la gracia, de la iglesia y todo esto hasta que llega al tiempo de la gran tribulación y bueno, de diferentes épocas dispensacionales. Pero este hombre usado por Dios, él escribió en ese libro de dispensaciones que escuche bien, que los que estamos ya a finales del siglo XVIII, que ese movimiento que se estaba manifestando a fines de siglo, con permiso de otro siglo, es de espiritismo y de diablo. Bueno, sin embargo, todo lo demás que él trae es bíblico y Dios brega con él. Pues Dios está misericordioso, hermano. Que Dios sabe que yo le amo. Dios sabe que yo quiero servirle. Estaba continuamente ayunando. Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Dicho de ese paso, en una vigilia de la Iglesia de Dios Mission Board, en la altura de Bayamón. No me recuerdo el campo, pero era un campo de Bayamón. Bueno, fui a una vigilia y toda la noche estaba orando. Bueno, la cosa fue que eso es otra historia que les cuento después. Pero yo no entendía, aún bautizado con el Espíritu Santo, yo no entendía todo esto. Yo entendía, esa mujer me está agajando, no. Entonces Rafael se levanta allá arriba, Rafael Maldonado, que es el predicador, dice, siervo, eso no es el diablo. Él no sabe lo que está pasando acá. Eso es el Espíritu Santo que te está haciendo un llamado y te está definiendo tu llamamiento, tu ministerio. Entonces yo fui tranquilo, ahí va el guardia. Y yo me tiré de rodillas. Entonces empieza aquel hombre a profetizarme. Y dice, siervo, yo te he llamado para un ministerio mundial. Y te llevaré a grandes multitudes en diferentes partes del mundo. Hermano, y digo, y yo te llevaré y te levantaré delante de las naciones. Bueno, yo acabo, una persona comenzando en el Evangelio, pero Dios me definió el ministerio. Me lo definió clara y definitivamente. Allí Dios hizo eso. Yo lo que les quiero señalar es que después, que yo sé que Dios me ha llamado al evangelismo, llega un momento, eso se cumplió, tardó unos años, pero comencé predicando en los campos, en las organizaciones, en los pueblos cerca de las playas, en todo Puerto Rico. Yo dormía en la casa de pastores, yo dormía en sitios humildes, yo pasaba toda la isla predicando en todos los campos, en Junco, en Humacao, en San Germán, en las montañas de San Germán, en Guánica, en Yauco, en Lajas, en Ponce, en la playa de Ponce, en Juana Díaz, en Peñuela, todo eso por ahí, en Yauco, todo Puerto Rico, Mayagüez, Aguadilla y sus campos. Y entonces entré a pastorear un momento en Aguadilla. Y luego, después de eso, yo voy buscando donde Dios me quiere. Y Dios me ha llamado al evangelismo. Y entonces yo llego a una iglesia en Junco, y esa iglesita en Junco, nunca me dijeron hasta después que yo descubrí por qué me llevaron a mí. El pastor se había deslizado, estaba perdido, tuvieron que removerlo, se fue para Estados Unidos donde lo arrestaron allá. Y a mí me ponen a pastorear en una iglesia porque no tenía más nadie.
Entonces yo estoy comenzando un ministerio en mi vida, donde pienso algún día tener una familia, y lo que me daban a veces al mes eran $50. Y cuando llega esa iglesita en Junco, Asamblea de Dios, me ponen un salario de $33 semanales. Y yo digo, pues este es el lugar donde me olvidé el llamado de lo que Dios tenía conmigo. Y empiezo a quedarme allí y decido que yo me voy a quedar en esa iglesia. Descubro por qué habían sacado el pastor, pero yo me hice cargo de la iglesia en Junco. Hoy en día hay una tremenda iglesia allí. Y yo lo que hice fue aguantarla. Después vino un varón de Dios que ya murió y vinieron otros que la iglesia está en progreso. Pero yo estaba allí y empecé a decir, aquí me quedo. Y lo estaba haciendo por la seguridad económica de que yo creía que eso era un gran salario. Que con eso, y tenía que caminar de la iglesia en el pueblo, cruzar por el campo donde estaba el cementerio para llegar al caserío, a la vivienda pública, donde ahí frente a ese residencial público había una viuda, una ancianita, que me dio un cuarto para dormir como pastor allí. Y yo terminaba el culto y yo tenía que pasar todo el camino por el cementerio de Junco para llegar al caserío de Junco. Yo me recuerdo el nombre que tenía, que residencial, a la casa de la viuda Mendoza, una mujer de Dios, y un cuartito que me dio allí. Y yo estaba tan acomodado, para mí eso era lo último del mundo. Había acabado de venir de pastorear una iglesia. Me recuerdo que había acabado de venir a pastorear una iglesia, y esa es otra historia, donde me daban $50 al mes. Y yo lo hacía porque yo estaba tan enamorado de Cristo que yo iba a donde quiera. Pero cada vez que bajaba de los campos, empezaba a llorar. Y empezaba a llorar. Y empezaba a llorar. Y decía, pero ¿por qué estoy llorando? Él es el Espíritu Santo gimiendo dentro de mí. Yo había sido bautizado en el Espíritu Santo. Esto es mucho después de lo que estoy hablando que pasó cuando esa primera cosa. Pero lo que quiero decir es que ya yo tengo una experiencia, pero yo tampoco entendía por qué yo estaba llorando toda la noche y después decía, desobediente, desobediente, obedéceme. Y a través de mi propia boca me tiraba el Espíritu Santo, me restregaba en la cama y lloraba y gemía y me decía, desobediente, desobediente, no te quiero aquí. Y yo luchando. Y yo decía, pero luchando, no, yo me quiero quedar. Hermano, les quiero decir que finalmente no voy a entrar en detalles, pero lo que pasó fue tremendo. De la noche a la mañana se volvió una pesadilla el pastorear esa iglesia. Y mi pastor, Ramón Sánchez, que era presbítero del Concilio de Asamblea de Dios, un domingo, después del culto, creo que fue un domingo, en la tarde, llega y me dice, domingo en la tarde, te voy a decir algo. Dios me habló que te tengo que sacar de aquí. Y yo dije, ahora mismo no me despedí de la iglesia. Agarré las maletas y dije, me voy contigo. Yo no tenía carro. Me voy contigo. Una prueba grande, hermano. Una prueba grande que tuve que pasar para entender que el Espíritu gime con gemidos indecibles por uno, ora por uno. Y yo sentía eso. Quiere decir que el Dios que hace lo imposible nos bautiza con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando tú no sabes qué pedir, cuando tú no sabes qué hacer, cuando ya tú piensas que todo se ha acabado en tu vida, cuando tú ya no ves solución a tu problema y todo parece repetirse y el diablo te hace creer que todo está terminado y se levanta por aquí, un ataque por aquí y otro por aquí, una prueba por aquí, una pérdida económica por aquí, una puerta que se cierra por aquí y una enfermedad y un fracaso y un disparate y una mala decisión. Entonces tú te encuentras totalmente confundido y piensas que todo se acabó. Y hasta te revela como Jeremías contra Dios. Entonces el Espíritu gime por ti. Finalmente, ese día que llegó, yo supe que Dios no me quería y le dije, pastor, me voy con usted. Y déjeme decirle que Dios me fue mostrando poco a poco lo que Él quería en mi voluntad. No fue hasta varios años, hasta unos cuantos años que yo vi esas grandes multitudes. Y empecé a verlo en Guatemala, pero cuando llegué a Colombia, empecé a verlo más.
Y luego cuando años después llegué a El Salvador, entonces empecé a ver las multitudes enormes de 100,000 personas, tal y como Dios le había revelado al profeta. Y luego vi también, cuando llegué a Guatemala, 150,000 personas en el estadio Mateo Flores, y así Panamá y todas las naciones donde fui, empecé a ver estadios con miles y miles y miles, y ver hasta en Venezuela, en una campaña, el último día, más de 100,000 y pico, pero en toda la campaña, hermano, cerca de 1,000,000 de personas que asistían. Y luego empecé a ver hasta estos últimos años, que ahora celebramos el 50 aniversario del clamor. En los últimos años, cuando pensamos que las multitudes eran más pequeñas que las que comenzaran, creció a través de la tecnología, de las televisoras, de los satélites, del satélite del canal, la cadena del milagro. Entonces, emisoras en todo el mundo, en África, en todos sitios, y 200 millones de personas en un solo clamor a Dios. Y ahora estamos tan seguros que el Dios que hace milagros este año, que cumplimos 50 años de clamor, del evento, del día de clamor a Dios frente al Capitolio, desde las 3 de la tarde, septiembre 4 de este año, esperamos ver la gloria de Dios y que la multitud mundialmente y físicamente sea la más grande, para la gloria no mía, sino la gloria del Dios que hace lo imposible. Y esto, usted tiene una cita con esto, hermano, una cita con esto, porque es importante. Y quiero aclarar, porque se ha dado la impresión que es que yo cumplí 50 años de ministerio hace 11 años, porque este año cumplimos 61 de ministerio, 50 años del día de clamor a Dios, que es algo histórico. Ningún evento ha durado tanto frente espiritual, religioso, como usted la quiera llamar. Yo le llamo de clamor a Dios, de humillación, de unidad espiritual, frente a un palacio de las leyes. Esto es así. Se cumplen 50 años, es decir, tú tienes que estar allí, porque estamos pidiendo al Dios que hace lo imposible, que ese día Dios encienda las llamas de fuego de Pentecostés sobre el pueblo, y los millones que estarán oyendo en África, en Europa, en Estados Unidos, en América Central, en Sudamérica, en el Caribe, y todos los lugares se moviliza y baje la nube de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, y se mueva como nunca antes, y traiga un avivamiento que nadie pueda negar que Dios está en el asunto, y que mucha gente sean salva y muchos milagros se operen, y que las cadenas caigan y que los demonios se tengan que ir, y que la gloria de Dios se manifieste y descarriados vengan a recibir a Cristo como su Salvador. Oh, gloria a Dios. Y recuerde que si usted quiere escribirnos y decirnos cuán bendición ha sido este programa, hágalo a Clamor a Dios, lo dirige a mi persona, Jorge Rasky, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Como también puede ser que usted desee hacerse parte con la ofrenda para ayudarnos a reconstruir el ministerio, a organizarlo. El día de clamor, muchos gastos este año con esta celebración, gente que tenemos que atender que viene de todas partes, de diferentes partes del mundo, la transmisión, todo lo que se va a hacer, hermano, necesitamos el andamiaje, la construcción de esto. Además de esto, eso es el día de clamor, pero también los viajes que estoy haciendo, que voy a hacer a Atlanta, estoy haciendo a Nueva York, a California, posiblemente a Nicaragua también, a Panamá, y ahora iniciamos otro viaje a Venezuela. Todos estos viajes cuestan miles de dólares. Y aunque hay gente que Dios usa para ayudarnos con ciertas cosas, hermano, todo sigue. Y su aportación es indispensable. Indispensable en un sentido material. Pero en el sentido espiritual, su oración sobrepasa cualquier importancia de todo lo demás. Si usted no puede ofrendar, si usted no puede hacer nada de esa forma, ore por nosotros. Porque eso es determinante y indispensable y necesario como ninguna otra cosa. Si quiere enviar una ayuda, lo puede hacer en cheque o giro postal a Clamor a Dios. Para hacer todo esto que estamos hablando, Clamor a Dios, P.O. Box
3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O puede por ATH móvil buscar en la sección de negocios, y estamos en la cooperativa de los hermanos, pero usted busca por ahí, por la sección de negocios, entonces usted busca clamor a Dios, y ahí ahí aparece, usted pone ese ATH móvil a clamor a Dios. Y ahí en la pantalla va saliendo toda la información durante todo el programa, cómo usted puede escribirnos, cómo puede llegarse a nosotros. Bueno, entonces, ya le hemos hablado de eso. Si tenemos algo más de Isaac, vamos a ponerlo. Entonces luego continuamos con el milagro, lo imposible de la liberación del pueblo de Israel. Ya llegamos al milagro de la preservación de la vida del escogido, del hombre de Dios que va a llevar al pueblo, el libertador que Dios va a usar, que es Moisés, y todo el milagro, lo imposible, cómo se manifiesta y cómo eso lo adoptamos a cualquier circunstancia en nuestra vida. Vamos a escuchar a Isaac y luego regresamos con más de clamor. Jorge Isaac, ore mucho por él. Estamos hablando de Moisés como niño y hoy es peor, hoy hay muchos faraones, muchos Herodes y mucha gente mala, hermano, infiltrada hasta en el sistema religioso, en los gobiernos, en las escuelas, en los cines, no todo, pero infiltrado. Es decir, que entre lo bueno está metido lo malo también. Bueno, en la televisión, en las redes. Y hemos estado usando el tema Dios hace lo imposible. Estamos usando la historia del pueblo de Israel, su esclavitud en Egipto, y cómo Dios hace lo imposible cuando empieza la persecución contra el pueblo, porque el gobernante que llega ve que están creciendo y multiplicando esos hebreos, y tantos hombres hebreos, ya son millones, piensan que pueden tomar el gobierno. Entonces este faraón decide mandar a matar todos los niños varones. Entonces esto se muestra que Dios tiene un escogido que se llama Moisés, y que dentro de todo esto, indiscutiblemente, pues Dios tiene un plan que ya lo dijimos en el pasado programa. ¿Cómo Dios? Porque es que cuando usted mira esto es casi imposible lo que vemos, pero bueno, que es imposible que esto se haga realidad, pero que cómo Dios salva la vida de ese niño, ilumina a la madre, lo pone en un canastillo,
en un río lleno de cocodrilos, buscando el gobierno matar todos los varones, y los lleva directamente a donde está la hija de Faraón bañándose con sus criadas, y toman ese niño y saben que es hebreo, pero como ella no tiene hijos, lo adopta. Y luego cómo Dios permitió que la hermana de la madre de Moisés sea la que del niño siga hasta ver dónde es que lleva el niño. Y entonces le sugiere entonces la hija de Faraón de que llamen. Y dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, y escuche esto, cómo ustedes saben en tantas cosas, es la hermana de la madre de Moisés la que llega, y entonces la hija de Faraón le dice, iré a llamarte, dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, y fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién? A la madre de Moisés. Eso es el Dios que hace lo imposible. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Ahora, vamos a ver cómo Dios usa el sistema educativo, el poder del trono, para preparar a este niño, que es hijo de esclavos, porque los judíos eran esclavos de los egipcios, y lo educa en la educación más alta, con toda la preparación de un gobernante, criándose como hijo de la hija de Faraón. Imagínense. Y no saben que están criando al hombre que Dios va a usar para libertar a ese pueblo, porque Dios hace lo imposible. No te des por vencido. Dios hará lo imposible en tu vida. Cuando ya la ciencia no pueda, cuando Dios tiene el control de todo. Yo hablaba con Isaac en estos días y me hablaba de todo, porque los niños están viendo y todo esto que leen del cambio climático, y que le han dicho que el mundo se va a destruir y todo esto, y que si no se hace algo. Pero, a ver, estaba hablando y decía, sí es verdad, tenemos que cuidar la naturaleza, les decía yo a Isaac, y llegamos a la realidad de que, le dije, pero Dios está en control. Y aunque el hombre haga daño, el hombre no es el que va a librarnos de toda la destrucción, porque Dios no va a permitir que el cambio climático destruya el mundo, sino que Dios va a intervenir, y vamos a ver que finalmente habrá cielos nuevos y tierra nueva, y será Dios el que purifique todo esto. Y llegamos, sí, es verdad, papá, y lo estábamos discutiendo. Él tenía mucha razón en lo que estaba preocupado, porque es verdad que el hombre está destruyendo todo lo que Dios ha hecho, pero no lo va a permitir que lo destruya, se afectando. Dios no va a permitir que el mundo se destruya totalmente por la mano del hombre, porque esto lo creó Dios, y entonces Dios va a tomar control, y el que va a pasar este mundo por fuego y lo va a purificar, y va a haber cielos nuevos y tierra nueva, va a ser Dios mismo. Entonces, voy a buscar ahora que este hombre llega, estén atentos, estamos en el capítulo 2 de Éxodo. Entonces, el hombre se cría, ahí vemos el milagro, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Del verso 11 del capítulo 2 de Éxodo, verso 12 en adelante. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, capítulo 2 de Éxodo, verso 11 en adelante. Léalo conmigo, y si lo pueden poner en la pantalla, lo siguen poniendo y me siguen a mí. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ya Moisés estaba consciente que él no era egipcio, que él era hebreo. Él estaba consciente de su genealogía. Él estaba consciente de su condición, de su nacionalidad, y ya estaba consciente de que Dios tenía un propósito, a pesar de que él vivía en la riqueza, él vivía en el palacio. Y entonces un día salió y vio a sus hermanos en las tareas de sacrificio, lo que dice el verso 11, y observaba a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y mire cómo repite una y otra vez sus hermanos. Moisés ya está crecido, Moisés sabe que este es su pueblo,
Dios no deja en confusión a nadie. Vamos a ver el verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Voy a leer esto para dar una explicación. 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, óyelo bien claro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? En el verso 14 él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Es decir, él sabe que tiene un llamado, pero nosotros tenemos que tener cuidado de hacer las cosas bajo nuestro entendimiento humano, de tomar las decisiones por nosotros mismos. Cuando Dios nos escoge, cuando nos convertimos, tenemos que buscar, como decía el salmista, pero luego después del fracaso de Bathsheba y de Urías Geteo, después de toda esa caída que tuvo, en el Salmo 139, especialmente la parte 23-24, verso 23-24 del Salmo 139 dice él, mira, oh mi corazón, y ve mi pensamiento y pruébame, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno, por el camino de tu voluntad. Es decir, le toma fracasar de la manera que fracasó para ahora decirle, Dios, oh Señor, mira mi corazón, examina mi corazón, mira a ver lo que está escondido dentro de mí, qué condición tengo yo dentro de mí, qué cosa me está promoviendo, qué está pasando dentro de mí. Y prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perdición, de perversidad, si hay camino de rebeldía y guíame por el camino eterno. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, él se adelanta a Dios y quiere hacer, no, en esto hay que hacer la voluntad de Dios. Y se adelanta y toma la justicia en sus manos. No tome la justicia en sus manos, no trate de vengarse, deje que Dios sea el que haga justicia. No se llene usted de amargura, no busque el rencor que lo lleva a buscar la venganza. No, mía es la venganza y mío es el pago, dice Jehová. A ti y a mí nos toca perdonar, nos toca meternos en la voluntad de Dios. Y no importa lo que... Entonces aquí entiende bien claro que él pensó que eso no lo había visto nadie. Todavía él no tenía la experiencia de entender que el Dios que lo había llamado, que lo había protegido, ve todo lo bueno, todo lo malo, lo que se haga en un cuarto de motel, lo que se haga en la casa escondido, lo que se haga en el gobierno, lo que se haga en la iglesia, lo que se haga donde sea, en donde usted se quiera esconder. Dice bien claro, dice, Dios lo va a saber. Y esto es lo que dice. Entonces Moisés, verso 14, la parte final, dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, hermano. No hay nada que, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces tenemos que estar examinándonos, tenemos que estar buscando, que no tomemos la justicia en nuestras manos, que no nos adelantemos a hacer cosas, porque estoy haciendo algo bueno, estoy liberado a mis hermanos, estoy defendiendo. No, Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. Dios no quiere que tú hagas cosas grandes necesariamente, ni lo hagas todo. Dios lo que quiere es que tú hagas lo que tienes que hacer, grande o pequeño. Hacer lo que Dios te manda. Dios no quiere que tú hagas nada que Él no te haya ordenado y que Él no esté aprobado. Entonces, mire lo que sucede. Este es el Dios que hace milagros. Dios está trabajando en todo esto. Entonces, Faraón, verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Mire cómo las cosas cambian cuando la persona no hace la voluntad de Dios. Quizás Dios tenía otra forma de hacerlo, pero todo obra para bien, mire. Pero Moisés procuró matar a Moisés. Entonces este Faraón procura matar a Faraón. Este es el Faraón que lo tiene como hijo de su hija. Pero cuando él descubre que este ha matado a un egipcio, dice entonces, procuró Faraón matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madaín.
se fue y se refugió en el desierto y en las montañas de Madaín, en el desierto. Entonces, escuche bien claro, después describe todo esto, vamos a ver cómo Dios va obrando, Romanos 8:28, cómo Dios hace lo imposible y torna un fracaso en éxito. Y entonces dice que este hombre, Moisés, conoce allí, vamos a leer del verso 16 en adelante, estando sentado junto al pozo 7 hijas que tenía el sacerdote de Madaín, iban a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Verso 17, mas los pastores vinieron y le echaron de allí, lo echaron, entonces Moisés se levantó y los defendió, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reúl, su padre, le dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Verso 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Verso 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre llamarle para que coma? De Dios. Torna el fracaso de este hombre, empieza a diseñar una vida nueva para él. Verso 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora, por mujer a Moisés. Ahora, aquí hay algo bien grande. Recuerden, Moisés era egipcio. Esta Séfora, según la profundidad de la verdad bíblica, era negra. Era una negra, posiblemente africanos que estaban viviendo en las montañas de Madaín, en el desierto. Y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces, mire cómo Dios sigue haciendo lo imposible, lo va forjando. Recuerden, Moisés tiene 40 años cuando huye al desierto. Ya estaba forjado cuando él huye acá, y mire lo que dice bien claro. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto. Dios tiene un tiempo para todo. O sea, hay que dejarse ir en la voluntad de Dios. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios va a escuchar el clamor del pueblo del 50 aniversario, el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde. Vamos a clamar a Dios por un avivamiento. Y ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Vamos a clamar, porque la única medicina que salva a Puerto Rico, que salva a millones de almas antes que venga el arrebatamiento de la iglesia, y que detenga estas huestes de la nueva orden mundial en lo que suena la trompeta, es una visitación extraordinaria y sobrenatural de un gran despertar espiritual. Y ahí desaparezcan los nombres, desaparezcan los individuos, no, Dios toma control de todo. Entonces aquí muere el faraón, tiene Dios un tiempo, el pueblo clama y dice, verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios hace lo imposible. 400 años han pasado. Hermano, Dios tiene un tiempo para todo. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. No se impaciente por la casa, por el carro. No se impaciente por la situación que tiene. Dios no llega tarde ni temprano. Dios tiene un tiempo específico, porque Dios hace lo imposible, aunque tarde. Aunque tarde, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Ten paciencia. Y mire, vamos ahora en el verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Pero vamos a ver entonces cómo sigue progresando todo esto. Estoy hablando de la fundación de una nación. En esta serie, Dios hace lo imposible, que si lo hace en una nación, puede hacerlo en ti. Entonces, mire cómo Dios hace el llamado. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Y Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madaín, capítulo 3, verso 1 en adelante.
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, un arbusto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. En un monte, en un arbusto que es la zarza, empieza fuego y la zarza no se consume. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú pisas, esta tierra santa es. Entonces Dios se manifiesta en un desierto, cuando este hombre está, ya tiene 80 años de edad. No pienses que estás terminado por la edad, por tu condición física. Este hombre claramente tenía hasta una incapacidad física. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7, y luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios la oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Continuaremos esto más adelante. Yo he cogido esta historia para en esta serie titulada Dios hace lo imposible, ver cómo Él hace lo imposible para contestarle a un pueblo que está esclavo del hombre más poderoso de la tierra, que es Faraón, y el gobierno mundial que había en aquel momento en lo que era el mundo. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios ha visto tus lágrimas. Dios está viendo lo que cada gobernante corrupto y abusivo y dictatorial hace. Dios ve lo que cada mujer y cada hombre maltratan los niños. Dios ve tu sufrimiento como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Dios ve todas las cosas. Y Él está presto a hacer lo imposible por sacarte de la esclavitud, del dolor, de la enfermedad. Dios está dispuesto a sacarte de esa hambre. No te ha prometido hacerte millonario, pero ha prometido que no te faltará nada, porque no he visto justo desamparado y su simiente que bendiga pan. Encomienda a Jehová tu camino, porque Dios hará lo imposible en tu vida. Dios hace lo imposible. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y luego en el próximo programa continuaremos viendo este drama de lo imposible. Todo esto se está haciendo en un acto que te dice que Dios, si hizo todo esto para librar a un pueblo y se le manifestó a un anciano de 80 años, hará lo imposible en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, contesta la oración de cada arrepentido, de cada que se está convirtiendo, de cada enfermo, de cada necesitado, de cada pastor, de cada obispo, de cada evangelista, de cada hombre y mujer que está a lo largo. Haz lo imposible en sus vidas. Hasta el próximo programa. Dios le bendiga grandemente. Eres el mismo hoy y ayer. Hay esperanza en tu nombre. Eres el fuego que arde en mí. Eres el Rey, te exaltamos a ti. Todo el mundo, cante juntos. Todos a gritar a toda voz. El cielo canta hoy de su esplendor. Que resuene aquí la adoración. Vamos a vivir para ti.
Cambiaste mi vida con tu verdad, principio y fin, nadie como tú. Eres el rey, para ti